Bendecidos mis amados hermanos, este jueves glorioso, maravilloso que Dios ha creado para que disfrutemos de todas sus grandes bendiciones, de su misericordia, como dice la palabra, que son nuevas cada mañana, y también que disfrutemos acerca del don de justicia y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muy agradecidos estamos porque siempre nos están atendiendo, escuchando esta palabra, sabiendo que esta palabra es la palabra de Dios y permitiendo que transforme nuestra vida, como estamos hablando cada jueves, que transforme nuestra vida en lo que es mental, emocional, físicamente y todo lo demás que está alrededor nuestro. He dicho que queremos que cambie o queremos cambiar lo exterior cuando primeramente hay que cambiar lo interior. Y lógicamente, para aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor, que no han nacido de nuevo, pues quiero decirte que primero tiene que haber un tremendo cambio, que es el nuevo nacimiento en nuestro espíritu, y solamente lo podemos hacer creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y también pues viene lo que se llama renovar nuestro entendimiento para que sea transformada nuestra alma conforme a la imagen de Cristo Jesús. No vamos a ser renovados o transformados en nuestro espíritu, es en nuestra alma. Y conforme van cambiando todos esos paradigmas, como van cambiando todas esas creencias mentales, pues quiero decirte algo, las demás cosas vas a ver que empiezan a cambiar extraordinariamente. Gracias por estar nuevamente, como dije, con nosotros, por estar atentos, por estar escuchando. Es bueno que saque su libreta, es bueno que saque su lapicero, apunte las citas bíblicas, apunte lo que estamos hablando, pero mayormente las citas bíblicas, para que puedas estar repasando esas citas bíblicas, para que el mismo Espíritu Santo empiece a iluminar más lo que estamos aprendiendo los jueves y así tener una transformación. Le decía a una persona que estaba aconsejando, le decía que la transformación avanzará no porque Dios lo haga, porque ya Dios lo hizo, sino conforme yo voy sometiéndome a esa dirección de ser transformado, a ir preparándome, ir estudiando, ir escuchando la palabra de Dios, ir poniendo atención a la palabra de Dios. Pues el tiempo lo pongo yo. ¿Cuánto voy a durar más para ser transformado o cuánto voy a reducir ese tiempo? Somos nosotros los que tenemos el tiempo en este momento para ser transformados. Ya como dije, Dios lo hizo, lo hemos visto, ya Dios hizo todo a través de Cristo Jesús. Por tanto, somos nosotros los que somos transformados, somos nosotros que no debemos de conformarnos a este siglo, somos nosotros los que vamos a recibir la voluntad y comprobar la voluntad de Dios buena y agradable. Somos nosotros. Dios ya estableció todo en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de completos en Cristo. Estamos hablando de cambios permanentes, cambios sin esfuerzo, cambios establecidos en lo que es la gracia de Dios, cambios totalmente en nuestra vida. Y cuando digo totalmente en nuestra vida es nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro cuerpo físico y nuestro exterior, como dije anteriormente. Va a haber cambios permanentes. Bueno, en Filipenses capítulo 4, que es el verso que estamos usando en esta serie de enseñanza, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, note algo. No es tanto todo lo puedo, como muchas personas. Eso es sabiduría de este sistema. Si tú lo puedes, tú lo puedes, tú lo puedes, tú lo puedes hacer. Eso es motivación. Inspiración es todo lo puedo, tú lo puedes
en Cristo que te fortalece. Cristo es la gracia de Dios, es el don de Dios, es el regalo que Dios nos ha dado. Por tanto, de cómo viene esa transformación por medio del Espíritu de Dios en nosotros y su palabra a nuestra alma, no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia fuera. Vamos a ir al repaso del jueves pasado. Dijimos que lo que estamos enseñando es conocimiento divino o sabiduría divina de lo alto de Dios para los que han alcanzado madurez, para aquellas personas que han estado expuestos a la palabra de Dios y han avanzado. Ahora, cuando digo madurez, estoy hablando porque algunos creen que por tener muchos años en Cristo, tener muchos años en una iglesia, ya son maduros. No, hay recién convertidos, recién llegados a la iglesia, que han alcanzado una madurez extraordinaria. ¿Por qué? Porque van poniendo atención a la palabra, van tomando la esencia, van aprendiendo a escuchar el rema, lo que llamamos nosotros el rema de Dios, que en griego el rema de Dios es la revelación. El logos en griego es el conocimiento, la información. Podemos tener mucha información de un verso, podemos saber ese verso, pero que ese verso no se esté manifestando en nuestra vida. Y eso es lo que estamos buscando. Por tanto, esta palabra, cuando hablo de madurez, estoy hablando en el alma, porque estoy hablando de la transformación del alma, de los cambios que hay en nosotros, de los cambios que debe de haber en nosotros, y vamos caminando conforme vamos sometiéndonos a ese conocimiento. Cuando hablo de someternos a ese conocimiento, para aquellas personas que venimos del legalismo, no es de que tienes que obedecer lo que dice, sino someternos es creer lo que estoy escuchando para que Cristo Jesús, a través de su palabra y de su glorioso Espíritu, transforme nuestra alma. Debemos de dejar atrás lo que es de niño para poder avanzar o caminar en nuevos caminos del Señor. Sí, conforme vamos madurando, vamos dejando ya las cosas de niños. Ya hay cosas que nos escandalizaban, hay cosas que nos ataban, hay cosas que rechazábamos solamente porque era algo no nuevo. A veces decimos nuevo, no, porque está en la palabra de Dios, tiene miles de años de estar en la palabra de Dios, sino que apenas está siendo iluminado hacia nosotros. Y entonces nosotros como que a veces, por temor muchas veces, por influencia de la tradición, rechazamos lo que Dios está trayendo. Quiero decirte algo bien importante. La mente siempre está evolucionando. La mente siempre está evolucionando. Por eso debemos de caminar conforme a ese tiempo de revelación de la palabra. Ahora, en 1 Corintios capítulo 13, verso 11, estoy en el repaso. Dice, cuando yo era niño, oiga bien esto, cuando yo era niño, 1 Corintios 13, 11. Escuché a alguien decir, ¿qué verso es? 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, y cuando dije que oí fue en mi espíritu, cuando yo era niño, hablaba como niño. No está hablando de los niños naturales, está hablando del niño espiritual. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, maduro, dejé lo que era de niño. Note algo lo que es el niño, cómo se conoce ese niño, aunque tenga muchos años de estar en Cristo, hablando mentalmente. Dice que habla como niño, piensa como niño y juzga como niño. Pero en el momento que entra en ser hombre maduro, deja lo que era de niño. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que es madurez. Dejar ya las cosas de niño. Dejar
¿Y qué es? Algo que puede ser que muestre que somos niños. Aquellas ataduras. Porque Cristo nos hizo libres, de eso lo vamos a estar estudiando los jueves. Aquellas ataduras, atados al temor, atados a un pensamiento, atados a una creencia. Por ejemplo, usted escucha a un niño, uno les está enseñando a un cristiano y uno cree que es maduro, y entonces como el niño se ofende lo que se está enseñando, o a mí me lo enseñaron de esta manera y yo no voy a cambiar. Y entonces sigue la tradición, sigue esa tradición y no avanza. Porque mi Dios es de avance cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Vimos que no es una sabiduría de este siglo, o lo que le estamos llamando una sabiduría de la masa. Esto que estamos hablando, sí, podemos estudiar teología en un seminario, podemos estudiar teología en un instituto, podemos estudiar teología en una universidad, pero quiero decirte que es una información que hay ahí. Pero cuando Pablo está hablando acerca de la gracia de Dios para los cambios, cuando Pablo está hablando acerca de la justicia de Dios, cuando Pablo está hablando acerca del poder de Dios, de la fe de Dios, es totalmente aparte de toda la información mental que podemos tener de este siglo. Por eso las cosas de Dios se disciernen en el espíritu. Ahora, lo que estamos viendo es sabiduría de Dios, y veíamos que decía que no de este siglo. No estoy diciendo que es malo. No, yo estudié en un seminario, me gradué en un seminario tremendo. Aprendí muchas cosas. Aprendí cómo organizar una iglesia. Aprendí muchas otras cosas ahí. Pero cuando ellos hablaban, como que yo andaba un poquito ya adelantado a lo que estaban diciendo, porque yo ya había podido percibir por lo que había estudiado desde el Espíritu. Lo veremos más adelante para poderlo explicar mejor. Vimos que somos nosotros los que nos vamos a conformar. Perdón, que no nos vamos a conformar. Sí, no os conforméis, Romanos 12:2. No os conforméis. Soy yo el que no me conformo, ahora lo dije, y que somos nosotros los que vamos a ser transformados. No Dios no va a ser transformado. Somos nosotros, no en nuestro espíritu, estamos completos en el espíritu, ahora vamos a ver, sino que es en nuestra alma, para que pueda fluir. Nuestra alma está siendo transformada a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el Espíritu somos uno con Cristo, por tanto tenemos la misma imagen de Cristo. Pero en nuestra alma, la palabra nos enseña, Pablo nos enseña en sus cartas, que necesitamos ser transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos que la mala formación mental que hemos tenido ha provocado que tengamos malos pensamientos, o sea, pensamientos negativos. Porque cuando se habla de malos pensamientos, y quiero no ser malinterpretado en esto, pero cuando hablamos de malos pensamientos, el niño solo piensa en lo que es las obras de la carne. Pues hay algo más profundo que eso, que son los pensamientos negativos. Porque los pensamientos negativos son los que llevan a manifestar las obras de la carne. Dijimos que nuestra meta no es la renovación de nuestro entendimiento, sino que nuestra meta es la transformación de nuestra alma. Y recuérdese que alma es mente, emociones y voluntad. Esa transformación en el alma es para manifestar
el estilo de vida de Cristo Jesús en la tierra. Si es caminar, como dice 1 Juan capítulo 4, verso 17, como Él anduvo aquí en la tierra. Así, Dios es lo que está trabajando con nosotros para que nosotros caminemos. Por eso digo que es necesario tener una madurez, porque podemos sentarnos a oír palabras, podemos sentarnos a oír hombres de Dios que tienen una revelación, que tiene un conocimiento, pero que nosotros no entendemos nada. No entendemos. Ya hablé un poquito anteriormente el año pasado acerca de eso. Ok. En este estudio estamos aprendiendo a dominar, gobernar, señorear sobre los pensamientos y las emociones. Recuérdese que las emociones actúan según lo que yo estoy pensando. Les decía a ustedes que decía un hombre de Dios que una emoción es un pensamiento recorriendo todo nuestro cuerpo. Lo que estamos pensando. Por eso es tan importante el cambio. Por eso estamos tan importante los domingos aprendiendo a pensar, a creer los pensamientos de Dios. Porque es sumamente importante acerca de los pensamientos de Dios. Pero este estudio lo que estamos ahora es para que esa transformación fluya. Es que estamos aprendiendo a gobernar. No es de que Dios quítame estos pensamientos. No. No es Dios quítame estos pensamientos. Es que usted va a tomar autoridad para elegir qué pensamiento vas a permitir en tu mente, qué pensamiento vas a meditar y qué pensamiento vas a creer. Y el maduro sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Ahora, en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ya vamos a dejar de permitir que los pensamientos nos controlen. Incluso los pensamientos de otra persona. Que otras personas nos controlen. Vamos a tener que aprender a vamos a tener que aprender a fluir en la libertad que Cristo nos ha dado. Porque todo lo que tú hagas controlado, te va a llegar lo vas a llegar a odiar, te vas a llegar a cansar. Por eso todo tiene que nacer del poder de Dios, del amor de Dios, para que ese dominio propio sea un disfrute de las cosas. Sí, vamos a estar con estas enseñanzas, todavía me quedan creo algunos meses, es aprender a tomar control de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Por tanto, empezaremos a tomar control de todo lo que está alrededor. Hay cosas muy interesantes e importantes que vamos a estar viendo en estas enseñanzas. Y cuando te das cuenta, estás en un cambio tan extraordinario por la gracia de Dios y su palabra. Encontramos tantos creyentes siendo dirigidos por sus pensamientos incorrectos, que hoy están en un sube y baja, en su estado emocional como sufriendo, como en depresión, como en problemas, como desanimados y como dice Pablo en Timoteo, enredados con la vida, complicados totalmente con la vida. Pablo tenía ese problema. Discúlpenme, me entró una alarma. Pablo tenía algo tan fuerte que él decía, miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Bueno, ahí es donde vamos a ir caminando. Estaremos después cuando enseñe Romanos, la carta de Romanos.
estaremos hablando acerca de esto, de que Pablo hacía y estaba consciente que hacía cosas, era una atadura que había ahí en su alma, no en su espíritu, hacía cosas que no quería. Él no quería hacer eso, pero lo hacía, lo impulsaba a algo. Bueno, porque no tenía control hasta que conoció la gracia. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 6 de Romanos, capítulo 7 de Romanos, y en el capítulo 8, en el capítulo 7, verso 25, es donde dice: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Hablando de todas las obras de la carne, del pecado. Pero en Romanos capítulo 8, verso 1, tenía que tener bien claro, para que hubiese esa transformación que hubo en él, fue que dijo: ahora, ninguna condenación. Tenía una lucha, había una lucha, porque me imagino que decía: no quiero hacer esto, pero lo vuelvo a hacer, y era una condenación, una autocondenación. Entonces Pablo decía: ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Oiga bien esto: en Cristo Jesús. Nuestra fortaleza no es el conocimiento. Nuestra fortaleza no es el intelecto. Nuestra fortaleza no es mis títulos universitarios. Nuestra fortaleza no es mi experiencia. Nuestra fortaleza es Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Pues vamos a hacer las cosas como dice Él. Vamos a hacer las cosas conforme la palabra de Dios nos dice que debemos de hacerlas, para que no haya un esfuerzo y para no estar recayendo en las mismas, en los mismos asuntos. En Romanos capítulo 8, verso 6, y usted empieza a estudiar Romanos capítulo 8, empieza a hablar de los designios de Dios, de los pensamientos, de las ideas, y en el capítulo 8, verso 6, en la versión PDF, dice: el que se deja controlar, el que se deja, no es que lo controlan, se deja. Hay personas que yo he escuchado: pastor, es que me han herido mucho. No has entendido. No es que te han herido, es que te dejaste herir. Como le dije, esto ya es entrando en madurez. Esto es para gente madura. Esto es para avanzar en la madurez. Sí, porque se va a quedar siempre como una víctima de que me hirieron. Pero cuando se da cuenta de que no es que me hirieron, es que yo permití que me hirieran. No supe proteger mi mente. No supe proteger mis emociones. Entonces permití que me hirieran. Eso es como cuando estaba en un ayuno que hice de 40 días sin cortar, en diciembre, desde noviembre y terminé en diciembre. Yo recuerdo que cuando iba por la mitad de los días de ayuno, yo estaba buscando luz incorrectamente. En ayuno me enseñaron así. Y entonces empecé, estaba orando en las madrugadas, pasaba todas las madrugadas orando. En esos 40 días era orar toda la madrugada, y estaba orando ahí, pero un momento a otro escuché la voz de Dios que me dijo: lo que te está sucediendo, me estaban sucediendo algunas cosas que yo decía: no, esto no es de Dios. Eso sí lo tenía muy claro, esto no proviene de Dios. Esto aquí algo está sucediendo que no está bien, porque esto no es de Dios. Claro, me enseñaron que era por mi desobediencia. Entonces yo empezaba a buscar en mi mente en qué yo había llegado a desobedecer a Dios. Quiero decirle que la verdad, ay Dios, solo por su misericordia, la verdad que me di cuenta, y entonces, ¿cuándo yo voy a alcanzar lo que Dios dice en su palabra? Si paso desobedeciéndole en cualquier cosa. Entonces empecé, y cuando llegué, y oí una voz que me dijo: todo lo que está sucediendo alrededor tuyo es porque tú lo atraes. Ay, Dios.
Eso fue un golpe a mi hígado. Me golpeó. No, un momento. ¿Cómo? Si yo no quiero eso, ¿cómo lo voy a estar atrayendo? Tus pensamientos, como tú piensas, así hablas y así actúas y así esperas. Cuando llegué a entender esto, fue cuando empecé a entrar y a estudiar por la gracia de Dios, que me llevó a estudiar acerca de lo que era misericordia, gracia y justicia, fe y autoridad. Eran mis pensamientos. Tenía ideas, tenía pensamientos incorrectos que los estaba creyendo. Y empezó las cosas a cambiar dentro de mí, a ver las cosas diferente. Como que algo la palabra de Dios lo dice y lo vamos a estudiar en una serie. Se me abrieron los ojos y empecé a entender muchas cosas. Una era que el diablo estaba destruido y que no era el diablo el que me estaba atacando. Porque se nos enseñó de que entre más nos sometíamos a Dios, más venía el diablo y nos atacaba. Y no, todo lo contrario. Pero bueno, después entraremos en eso. El que se deja controlar por su mentalidad humana, eso significa la masa, eso significa la mentalidad caída que hay en el sistema, tendrá muerte. Tal vez no va a morir físicamente, aunque trae muerte física, pero traerá muerte en el hogar, traerá muerte en las finanzas, traerá muerte en la salud, traerá muerte en las empresas, traerá muerte en los negocios, traerá muerte en el trabajo, traerá muerte social. Bueno, va a suceder un montón de cosas. ¿Por qué? Sencillo. Pues estoy permitiendo que la mentalidad, por eso el Señor dice, Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo. La mentalidad humana, la mentalidad de este siglo trae muerte. Y tenemos que ir entendiendo esto, que allá afuera hay muchos pensamientos que parecen muy sabios, pero a la hora de llegar conforme a la palabra de Dios, filtrada por la palabra de gracia de Dios, dice uno, esto no es bendición. Como también podemos ver 2 Corintios capítulo 3, donde nos muestra que la mentalidad legalista, la mentalidad del antiguo pacto, la mentalidad de los mandamientos, también trae muerte. Y esto es lo que me está diciendo, que es una mentalidad humana. Pastores, ¿eso significa que nosotros no somos humanos? No, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales. Todos. Todo ser humano es espiritual. Es espíritu. Claro, se ha mal enseñado que el espiritual es aquel que casi anda en el aire, que ora mucho y gloria a Dios. Y ayuna mucho y gloria a Dios. Y conoce mucha Biblia y gloria a Dios. Esa es la idea que nos han dado de lo espiritual. Claro, para tener una diferencia en lo que es lo espiritual a lo que es lo humano. Porque lo humano, aparte de estar contaminado con la caída de Adán, lo humano tiene limitaciones. Y por eso tenemos tantas limitaciones en nuestra mente. Y creemos de que es que Dios no quiere que alcance esto porque es demasiado. Y Dios puede ser que no le guste eso, que yo tenga algo tan grande. No. Dios no tiene límites. Y nos ha dado, dice, incluso
Lo más, como decía mi pastor, lo más santo de Dios, el Espíritu Santo, nos dio sin medida. Oye, si nos dio a Cristo Jesús, su único Hijo, y está dentro de nosotros, completo, que es lo que vamos a ver. Por eso estamos completos en Él. Eso es lo que debemos de entender. Tenemos pensamientos de limitación. No es que Dios seguro no quiere esto. No, es que estoy pidiendo mucho. No, es que estoy deseando mucho. No, es que lo que yo pienso es muy grande y no lo puedo alcanzar. Bueno, quiero decirte algo. Si es tan grande y no lo puedes alcanzar humanamente, significa que es de Dios. Por eso necesitamos el poder de Dios. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Por eso necesitamos a Dios. Por eso nos ha dado Dios esa gracia. Nos ha dado las cosas por gracia. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Sí, se está matando muy duro. Para no decir suicidando, ya lo dije. Pero el que deja que el Espíritu Santo, controle su mente, vendrá vida y paz. Pastor, ¿pero por qué estoy tan lleno de ansiedad y llena de paz mental? Porque estás con una mentalidad y resolviendo las circunstancias con una mentalidad humana. Deposítese en manos del Espíritu de Dios, Cristo, el Espíritu Santo, que controle tu mente. Y vamos a verlo cómo se hace. Para que haya vida y paz. ¿Se da cuenta? La mentalidad humana lo que me trae es muerte, angustia. Hay muertes, angustia, dolor, enfermedad, tristeza, estrés, ansiedad. Pero la mentalidad controlada por el Espíritu no es que te va a agarrar a la fuerza, sino que te muestra, te revela la palabra y empiezas a tomar ese control bajo el poder, todo lo puedo en Cristo, bajo el poder del Señor. Mire, va a traer vida y va a traer paz. E incluso los vemos, hay personas con una mentalidad humana, un día felices y otro día triste. ¿No sucedió algo? Ya no creo. Dios ya no lo hizo. No, momento. Fe es eso. Fe es creer que está hecho y que se está manifestando aunque no se vea. Eso es fe. En el momento que yo ya lo tengo en mis manos, en el momento que se ha materializado, eso no es fe. Ya está. Yo necesito la fe. Usted necesita la fe para que se materialice. O sí, no lo estoy viendo en el mundo físico, pero lo estoy viendo en el mundo espiritual. ¿Cómo lo veo? Por lo que me lo dice la palabra de Dios. Yo creo la verdad absoluta que es la de Dios. Y si Él dice que me lo dio, que voy a confiar, me lo dio y voy a esperar, a visualizar una expectativa de manifestación. Vemos en el mundo tanta gente muy inteligentes, con un coeficiente altísimo, muy buenas personas, pero destruidos por sus pensamientos y emociones, no controladas por el Espíritu. ¿Qué usted dice? Pero tan inteligente que es, Dios mío. Es una persona tan inteligente, pero ¿cómo es posible que los revuelque sus emociones, los revuelque sus pensamientos? Porque todavía no han aprendido a someter sus pensamientos y sus emociones al Espíritu de Dios. Cuando venga
ese control. Recuérdese lo que hablábamos acerca de Romanos capítulo 5, verso 17, donde dice que recibiendo la abundancia de gracia y el don de justicia, vamos a reinar en vida. Y decíamos que en Génesis 1:28 Dios nos puso a reinar y que Dios nos creó no para adorarle, aunque después lo hacemos, sino que Dios nos creó para reinar, para tomar dominio, para tener control, para tener dominio propio. Pero eso solo lo podemos hacer permitiendo a la gracia de Dios que fluya en nuestras vidas. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10, en la versión NBV. No dejen que nadie los engañe con filosofías erradas y huecas. Que nadie te engañe. Dice Mateo 24, si es posible, engañarán a los escogidos. Bueno, que nadie te engañe. Basadas en tradiciones humanas. Hay enseñanzas, hay doctrinas que se están dando mezcladas con tradiciones humanas, con tradiciones legalistas. El Señor en Mateo capítulo 15 lo dice bien claro. Le dice a los discípulos que invalidaron la palabra por causa de sus tradiciones. Y queremos y creemos firmemente que lo que Dios dice es así y que sucede. Pero ¿qué está pasando? Tanto pensamiento, como decía, la formación que hemos tenido incorrectamente. Sí, formación humana, formación religiosa. Y aquí dice, basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo. Y no en la enseñanza de Cristo. Yo escucho muchas personas decir, es que tenemos que tener la doctrina clara, la sana doctrina. Pero se le pone atención, tiene mucho humanismo. Tiene mucho legalismo. Por eso es necesario madurar. Porque a veces los niños murmuran, critican, gritan, hablando de niños espirituales o hablando de niños mentales, porque escucharon una palabra y no, yo no estoy de acuerdo en eso, no me gusta, no, y la rechazan. Eso es un estado mental infantil. Sigue diciendo, en Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. ¡Wow! Cristo, 100% Dios, pero 100% humano. El Cristo que estaba, el Espíritu, Dios, que era Él, controlaba la humanidad. Cuando hablo de humanidad no estoy hablando de afuera, la humanidad nuestra. Eso es lo que debemos de empezar a controlar, nuestra humanidad. Se me vino varias cosas, pero eso lo voy a dejar para otro día porque es bastante avanzadito. Y ustedes, al estar unidos a Él, al ser unidos, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud. Esto es glorioso y maravilloso. Me está diciendo que al yo estar unido, como dice 1 Corintios 6:17, que somos un solo ser en Cristo, con Cristo, dice que al ser unidos, que somos uno en Él, estamos llenos de la plenitud, de esa plenitud. Estamos completos. Está hablando del Espíritu.
Y el propósito de Dios no es que solamente sea el Espíritu, sino que tome control de la humanidad que hay en nosotros. De pensamientos humanos, que tomemos control de esos pensamientos y establezcamos los pensamientos de Dios. Esos son los pensamientos del reino de Dios. Meditar, dentro de mí está la plenitud de Dios, porque Cristo está en mí. Sigue diciendo. Además, Él, Cristo, es la cabeza y tiene autoridad sobre cualquier principado y potestad. Y si Él es la cabeza, y no voy a entrar que nos muestra la cabeza, y que tiene autoridad, Cristo. Y si Cristo vive en nosotros, y si somos uno en Cristo Jesús, por tanto, si Él es la cabeza, ¿qué eres tú? Cabeza. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 28 dice que, hablando de la bendición, que nosotros somos cabeza y no cola, que estaremos siempre arriba y no abajo. Deuteronomio 28 lo dice. Entonces, por tanto, si Cristo es cabeza y nosotros somos uno con Cristo, ¿qué somos? Pues no hay que hacerle mucha mente. Somos cabeza. Y dice, y tiene autoridad. Si Cristo, que no solamente tiene autoridad, es la autoridad de Dios sobre cualquier principado y potestad, nosotros somos uno en Cristo. ¿Qué hay en nosotros? Autoridad. Yo escucho personas decir, todo lo puedo, pastor, todo lo puedo. Claro, no me dice en Cristo Jesús, todo lo puedo, pastor, todo lo puedo. Pero un momento a otro le digo que, bueno, hermano, vamos a pensar de esta manera, es que no puedo. Bueno, dos pensamientos hay ahí. Tienes uno, que crees que todo lo puedes en Cristo. Y el otro es que no puedes. Toma autoridad y la decisión. ¿A cuál de los dos le vas a creer? Si crees al pensamiento de Dios, va a haber vida y paz. Si crees al pensamiento humano, va a haber muerte, sufrimiento y dolor. Entonces, es extraño ver cómo el cristiano, en un momento que se siente bien, le está diciendo a Dios, yo lo puedo, todo lo puedo en Cristo me fortalece, yo echo para adelante, soy más que vencedor, vivo en victoria, estoy en éxito, gloria al Señor. Pero en el momento que se presentó algo, y no estoy menospreciando o minimizando lo que se presentó, no, debe ser fuerte. Pero ahora ahí es donde vamos a pararnos en fe, ahí es donde vamos a pararnos en autoridad, ahí es donde vamos a empezar a andar como cabeza y empezar a controlar lo que nos quiere controlar. Miedo, escasez, ruina, pobreza, enfermedad, estrés. Eres una potencia en Dios. Eres una potencia en Dios. Señor, no hay nada que te pueda hacer frente conociendo esto de quién eres en Cristo Jesús. Conforme a los rudimentos, dice, conforme a los rudimentos del mundo y que no son de Cristo, nos dice el verso. En base a las creencias y conceptos y percepciones humanas. Una vez estuvieron analizando en una universidad acerca de las lenguas en el espíritu. Las otras lenguas. Lenguas en el espíritu, las lenguas que habla Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, de las que habla Dios, 1 Corintios capítulo 14, y ahí podemos hablar de otros. Y Hechos 10, 44 en adelante, ahí podemos hablar acerca de otras lenguas. Pero como no se entienden, porque no se pueden traducir, sino que es interpretada por el Espíritu. Entonces dijeron que eso era falso.
que eso era mentira. Analizaron las cosas espirituales de Dios según una mentalidad humana. Y mientras analicemos las cosas de Dios con una mentalidad humana, no puede haber cambios, no puede haber transformación, porque llegaremos a la conclusión que no es verdad. Por eso mucha gente no nos entiende. Dice 1 Juan, no nos entienden. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de algo del espíritu, pero ellos quieren entenderlo. Si usted está entendiendo, y que creo que está entendiendo estos mensajes que he estado dando, es porque la gracia de Dios ha estado en su vida, manifestándose, para poder entender. Eso estaremos hablando un poquito, creo que el domingo, estaremos hablando un poquito de eso. Por eso hablan, actúan y sienten como la humanidad. Por tanto, cuando usted le dice, estamos en completo. Yo recuerdo cuando salió una frase que aquí en el país que se decía, bendecido, prosperado y en victoria. La gente decía, bendecido, prosperado, en victoria. Estaban razonando humanamente, mas los hermanos estaban actuando en fe. Mas aquellos estaban razonando espiritualmente. Estaban hablando lo que veían en el mundo espiritual, no en el mundo físico. Porque la humanidad solo busca ver. Lo vemos con Tomás. Tomás dijo bien claro, hasta que no lo vea, no lo creo. Y Jesús le dijo, bueno, aquí están las pruebas. Pero quiero decirte algo, Tomás. Más bienaventurado es aquel que cree sin ver. Eso es fe. Ahí está la fe humana y ahí está la fe de Dios. Por eso vas a tener alrededor tuyo familiares donde usted está confesando algo que usted está creyendo y ellos, ¿dónde está? ¿Se acuerda de la frase? ¿Dónde está tu Dios? La que estuvimos viendo. ¿Dónde está tu Dios? Esto es conocimiento, sabiduría divina que transforma el alma. Claro, sí, va a ser un choque. Nuestra mente, que estamos aprendiendo completo. Y ahorita, a ver, es entender, estar completo en Dios, es entender que no nos falta salud. ¿Cómo si estoy enfermo? No nos falta prosperidad. ¿Cómo si tengo escasez? No nos falta felicidad. Pero pastor, estoy triste. No nos falta gozo. Me siento ponchado, como dicen ahora. No nos falta paz. Pastor, pero estoy turbado. No nos falta amor. Está hablando de lo que somos en el espíritu y que es necesario que fluya en nuestra vida. Por tanto, lo que debemos de entender hoy es que estamos completos. Somos santos, somos justificados, somos poderosos, somos llenos del Espíritu Santo, somos gente de fe, somos sanos, somos prósperos, somos gozosos o estamos gozosos, somos felices, estamos llenos de paz, de amor. Cuando fluye eso, Dios se va a manifestar en nuestra mente y va a haber cambios. Por eso nosotros, y cierro con esto porque se me fue el tiempo, por eso no buscamos lo que ya tenemos, sino que buscamos con estas enseñanzas manifestar y disfrutar lo que ya tenemos. Sí, yo no estoy buscando las bendiciones. Lo que estoy buscando es manifestarlo. No buscamos cambiar nuestro comportamiento. Buscamos cambiar nuestras creencias incorrectas. Cierro con esto, me voy a quedar aquí. No buscamos cambiar nuestro comportamiento. Porque por unos días voy a hacerlo y después voy a caer. No buscamos cambiar nuestro comportamiento.
buscamos cambiar nuestras experiencias, nuestras creencias. Se me vino experiencias ahí. Nuestras creencias. Por ende va a cambiar nuestro comportamiento. Pastor, porque aquel fulano no cambia. Sencillo. Porque tiene una fortaleza de creencia. Esa es lo que cree. Y todavía le ayudamos diciendo que usted no cambia. Usted no es aquí. Usted no es allá. Hablamos, creo que fue el domingo o el jueves acerca de los hijos. Oramos por nuestros hijos. Pues como los vemos que no está conforme lo que hemos orado, no están caminando como... Entonces, no, es que ese es un rebelde, ese no quiere caminar. No. Pensemos bien de ellos. Aprendamos a pensar bien de ellos. Porque, bueno, confío en Dios salir el próximo jueves, porque estaremos entrando en la autoestima. Aprender a pensar bien de nosotros para cambiar. Amados hermanos, como dije, se me fue el tiempo, hay tanto todavía más que hablar, y estoy emocionado, estoy revolucionado con estas enseñanzas, porque lo más divino, precioso y hermoso y poderoso que puede haber es: mi vida está cambiando por la gracia de Dios, no por mis esfuerzos. Paz, gozo y prosperidad y salud manifestándose en su vida en este día.